Hola a todos, les saluda Karasu199 con un nuevo video. Las creepypastas, sin duda, fueron videos que marcaron al Loquendo. Diría que desde 2010 hasta 2015, casi un quinquenio, esta clase de videos no solo marcaron nuestra niñez o adolescencia, sino que también a la comunidad loquendera, sea de buenas o pésimas maneras. Unas recibiendo aplausos de los internautas, y otras, recibiendo burlas y mentadas de madre. Sin embargo, en 2016 comenzó su declive, tras la saturación de creepypastas estúpidas, hasta 2018, que de aquí en adelante, absolutamente nadie se toma en serio esta clase de videos, o al menos no como antes. Y es que aunque no lo crean, hay más factores por los cuales esto sucede, más allá de las historias pésimamente redactadas, escritas, realizadas y publicadas. Primero me iré con lo más obvio, las historias cliché. En este caso, su fórmula, el de un videojuego o capítulo perdido de X cosa. Este punto diría que es de los más visibles, y el mismo el cual la gente señala como el principal. La mayoría de las creepypastas actuales, dependiendo si es en un videojuego, serie, película o juego de mesa, o lo que sea, da lo mismo, siempre tratan de lo mismo. En caso de ser un videojuego, un tipo al azar lo encuentra en el ático o en el garage, juega el contenido sin siquiera saber de las consecuencias, empieza normal, se torna siniestro, ve algo perturbador hasta llegar a clímax absurdos como asesinatos horrorosos y desgarradores, o de que la sangre era super hiper mega realista de veritas, y a la final, se perturba para siempre, jurando nunca más volver a jugar videojuegos, y en casos extremos termina en un manicomio. Y en el caso de las series, en la tele lo anuncian como un capítulo super ultra especial, el espectador lo ve, empieza normal, se torna siniestro, ocurren cosas super ultra terroríficas, muy parecidas a la de los videojuegos, y a la final, se perturba para siempre, jurando nunca más volver la serie, o no como antes, y en casos extremos termina en un manicomio. Ojo, que dije la mayoría, más no en todos ocurre dicho caso. A lo que vengo, es que estas fórmulas se explotaron tantas veces que hasta harta, pues varias veces terminan siendo plagios, con carencia de originalidad, o sumamente estúpidas. El ejemplo que se me viene a la mente en estos casos, sería con el del Pato Lucas asesino, esta es la versión china del Suicide Mouse, eso hasta se menciona en la misma historia del autor. Su ejecución mediocre. ¿Qué quiere decir con esto? Que las historias aparte de ser simples, el transcurso de las mismas son horrorosas. Verán, una historia no necesita ser demasiado compleja para hacer algo de calidad, y con esto dicho incluyó a las creepypastas, por ejemplo, la creepypasta de Godzilla, aunque este tenga una fórmula bastante usada, el del chico que juega a un videojuego maldito, las ocurrencias, la trama, y el golpe final están ejecutados de una manera tan buena, que te terminas encariñando con la creepypasta, aún con ese defecto. En este caso es todo lo contrario, si te ves una creepypasta ahorita, no solo ya sabes qué sucederá en la misma, sino que esta vez, ya te habrás visto todas. Es decir, son muy predecibles, las muertes ya las ves venir, los momentos clímax no te sorprenden, y siempre ves venir la siguiente frase, pero no le di importancia. Y no me llamen mentiroso, porque eso lo oí tantas veces en varias creepypastas, y créanme que no soy el único. En este caso, el 80% de las creepypastas actuales sufren de esta enfermedad, por eso mismo, es que ahora están como están, no importa si la fórmula de la misma sea barata y fácil de producir, si esta no tiene una buena ejecución en la trama y en el transcurso de la misma, termina siendo una mierda. O díganme, ¿alguien recordará la historia extraña del capítulo perdido de Barney, incluyendo su trama pobre y paupérrima? Y más aún, que esta misma no lleve Loquendo, casi una regla de oro para la comunidad. En mi caso, no. Para nada. La sobreexplotación. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy en día las creepypastas solo se basan en tres cosas, la verdadera historia de, el capítulo perdido de, y el no veas y juegues esto a las 3 de la mañana. En serio, estos sujetos ya no se esfuerzan nada, se suponía que antes, las creepypastas eran historias de terror bastante ingeniosas, que aunque algunas tenían aspectos cliché, por lo menos se compensaban con la historia contada en la misma, al igual que en el transcurso de la misma. Ahora en 2019 para adelante, la mayoría no tienen originalidad, y no solo de eso no tienen, sino que también no tienen una buena historia, hay huecos argumentales en la misma, incluso, hay puntos en la misma donde no da miedo, sino que da risa, por las incoherencias de la historia. Por ejemplo, sorpresa, la creepypasta del capítulo perdido de Barney.
Cuando uno ve dicha creepypasta, ya sabrá lo que pasará en la misma. El chico por una razón tonta ve el capítulo, comienza normal, se torna horroroso y sangriento, y a la final, esta vez no termina traumado para toda la vida, sino que ahora Barney mata al sujeto. Esa pinche perra mamada que... En fin, cuando uno la ve, se dará cuenta rápidamente de sus errores, sin mencionar de lo ilógico que es. Por ejemplo, si el sujeto sabía que el capítulo se tornaba grotesco, entonces ¿por qué lo sigue viendo en primer lugar, y más aún cuando estaban sus hijos? ¿Y por qué los productores dicen a voz alta con transmitir un capítulo perdido? Bueno, la creepypasta la criticaré en la cuenta de respaldo, algún día. El caso es ese, las creepypastas llegaron a sobreexplotar esas tres fórmulas, que incluso los usuarios ya no tienen otra manera de relatar una historia de esa temática que no sean las tres antes mencionadas, y si la hacen, hay una probabilidad del 50% de que la misma quede opacada por su pésima redacción e historia. Las cosas como son. Clímax estúpidos y exagerados. Por si no saben qué es un clímax, que lo dudo mucho, es por lo general, el momento de mayor intensidad en una serie, película o videojuego. También se le puede considerar como culminación. Este ejemplo se le puede poner a la creepypasta de Godzilla. Otra vez, hay momentos clímax en la creepypasta muy impredecibles, a veces piensas que el jugador llega a morir, y otras veces no, más con el tema de Melissa. En 2019, los clímax para las creepypastas no solo son estúpidos, sino que también exagerados, y muy sacados al azar. Por ejemplo, en la infame creepypasta de T.E., escrito y realizado por el sujeto más perrísimo que jamás pisó la tierra, nótese mi sarcasmo, Andres Tunes, nos mete en el clímax de la historia, una pelea con personajes y cosas que no tenían nada que ver, por ejemplo, poner al violado, a Kiko y a Chowder para destruir a las chicas superpoderosas, algo que supuestamente, debía dar impresión, pero esto solo genera risas y burlas al quien escribió la historia. ¿Se acuerdan con que dije que los clímax ahora eran exagerados, con falta de coherencia o demasiado surrealistas? Bueno, el ejemplo que se me viene a la mente, es con el del Buscaminas maldito, una creepypasta de mierda, con un clímax no solo horrible, sino que también digno del cringe. Ya con el hecho de que el Buscaminas tenga una carita triste, el protagonista choca su cabeza hacia el monitor, y patea el computador, una escena que pretendía ser dramática, pero fue al revés. Si de por sí el de Andres Tunes daba pena, este lo da el triple. Es por este tipo de cosas que las creepypastas perdieron no solo credibilidad, sino que también seriedad. Parece ser que quienes hacen estas creepypastas no saben cómo hacer, siquiera, una historia de terror, limitándose a poner cosas que considera chingonas y impactantes, aun cuando estas no lo sean. Eso sí, aunque haya dicho las razones sobre su decadencia, la cuestión es, ¿quién fue el responsable de todo ese derrumbe? Muy simple, y fácil de responder por cierto. Su comunidad. Así es, señores, fíjense qué chistosa es la vida, la misma comunidad que no solo construyó, sino que también reivindicó las creepypastas, fue la misma que mató a lo que tanto consideró como una genialidad. Si me van a empezar a decir con que eso es por los fanboys, les digo que ese no es el caso. Cuando yo hablo de ese punto, no me refiero a la toxicidad de su fandom, eso por ahora no, sino a su contenido. ¿En qué me baso para decir esto? Verán, muchas de las creepypastas actuales, por no decir todas, no solo están plagadas y embarradas de mierda, sino que también, muchos de estos ya ni siquiera saben dar miedo, y la misma comunidad es la que te da la razón, pues el error que la comunidad peca, es el confundir una historia de terror con un fanfic, porque ahora todo parece ser eso, un fanfic. Pues como no, desde historias donde shippean o juntan personajes para combatir o realizar algo, hasta realizar creepypastas que contradicen la historia original del autor, y solo las hayan hecho para satisfacer a cierto número de personas. En pocas palabras, las creepypastas ya se están haciendo solo para gusto personal, mas no para hacer algo de calidad. Aquí dividiré la comunidad en dos partes, las historias, y la alteración a los personajes. Primero me iré con las historias. Vale, ya he dicho que la mayoría de las creepypastas tienen una historia pésimamente escrita, un diálogo plagiado de otro, y con un clímax ridículo y forzado. Incluso, si hay casos donde un usuario realiza una creepypasta nueva, la que sea, esta misma peca de un error muy clásico. Falta de innovación. Sí.
Un problema que se sigue viendo en la actualidad es la seca y nula imaginación por parte de los usuarios a la hora de hacer historias, pues la mayoría de las veces no solo dependen al extremo de una o dos fórmulas en todo lo que se les rodea para hacer la creepypasta y publicarla, también sobreexplotan a personajes como a Slenderman o Jeff the Killer, solo que cambiándoles la versión de los antes mencionados, para realizar supuestamente sus orígenes y su verdadera historia, aun cuando la misma se contradiga. O incluso, en casos más extremos, terminan agregando personajes que en su mayoría tienen una interacción sumamente innecesaria e irrelevante, como si de un gazú se tratara, sirviendo únicamente para flashbacks momentarios, o para que el personaje no se quede solo en la friendzone. Un ejemplo de este último, sería con Nina the Killer, cuando uno ve su historia, la misma casi nunca da miedo, y de hecho, más parece que la historia es un pinche fanfic sacada de Wattpad, hasta la hipnosis lo demuestra, la historia de una chica que se volvió tan loca de amor por Jeff the Killer, y por las creepypastas, que terminó loca y demente. Eso sin mencionar nuevamente, con que las creepypastas ya se volvieron extremadamente predecibles, más con la de las caricaturas y videojuegos, que con ver el título del video, ya sabrás qué sucederá después. Y lo segundo, y como último punto, sería la alteración de los personajes. ¿A qué me refiero con esto? Que hoy en día, todos los personajes de las creepypastas terminan siendo bastardizados, reseteados e infantilizados para las historias, a tal punto, de que llegan a convertir al personaje en alguien que no debería ser. Por ejemplo, el más clásico de todos, Jeff the Killer. A veces pasa de ser un asesino con sed de sangre, a un genérico adolescente edgy que solo hace desmadre para llamar la atención, a un chamaco que ama más a Nina que a nadie, a un sujeto que ya no le gusta matar y quiere ser kawaii, un wey más galán que Osborn, o ya de paso un pendejo que se dedicaba a satisfacer los fetiches de algunos extraños. Y esto no solo sucede con este tipo, también sucede con los demás, por ejemplo a Tailstoll, a veces pasa de ser un muñeco diabólico como lo dice en su historia, a un wey que ya de paso quiere cogerse a Slenderman porque... bueno, solo porque sí. Y no solo los bastardizan e infantilizan, ya ustedes saben por qué, sino que también, en caso de querer hacer una creepypasta completamente nueva sobre un personaje popular, en este caso de las creepypastas, los resetean. Es decir, le quitan varias cosas y las cambian por otras, como su personalidad, sus orígenes, la historia, o incluso cómo se comporta el personaje, mayormente terminando fatal. Y acá tomaré de ejemplo a Slenderman, que ahora hasta le ponen a un perro, aun cuando esto no tiene sentido en base a su historia original. Ya uno no puede saber qué historia tiene más credibilidad, pues hay un revoltijo de esta clase de videos, y más que hacer disfrutar al espectador con dichas historias, solo provocan que él mismo se quede con más dudas que satisfecho, eso sin mencionar que la mayoría de estas tienen huecos argumentales, incoherencias narrativas, o ya de paso, que estas mismas no tengan el más mínimo sentido. Así, y antes de irme otra vez a dormir, dejaré una especie de pensamiento, mensaje, o reflexión sobre esta clase de contenido, o algo así. A pesar de que las creepypastas hayan sido exitosas desde hace un ciclo, su misma comunidad, fue la que manchó mucha de la reputación de esta clase de videos, el hecho de que estén mal vistos por usuarios con nula creatividad para hacer historias de terror pudo ser evitado, ya que recuerden, dicha comunidad está entre las más gigantescas en cuanto a usuarios, pero que lamentablemente, en vez de intentar mejorar sus historias, esta les da la razón y les sigue el juego, prefiriendo realizar un fanfic mínimamente de suspenso, con huecos argumentales, tramas exageradas y ships innecesarios y forzosos, como si acabara de ser su rasgo principal, en lugar de seguir con la tradicional característica de las creepypastas, el terror y el miedo psicológico. Pero no por esa razón, quiere decir que empiece a detestar a todas las creepypastas en general, de menospreciar a los creadores de dichos videos, y mucho menos meter a todos en la misma bolsa, que no soy como el Red Brumas. No. Pues de hecho, si algún creador de esta clase de contenido ve este video, solo le diré lo siguiente. Toda la mediocridad de las creepypastas no es cuestión de vida o muerte, tiene cura, pues basta con esforzarse un poco más, independientemente que se utilicen características cliché o no, o que tan larga sea la historia. Porque aunque no lo crean, hay creepypastas que aunque utilicen fórmulas repetidas, estas mismas llegan a ser buenas, gracias a una historia bien escrita y pensada, a pesar de que las creepypastas horrorosas son las que frecuentemente predominan, hasta el contenido shitpost está ganando terreno por las mismas razones anteriores, del por qué las mismas perdían credibilidad o ya ni se tomaban en serio.
Todo es cuestión de mejorar, pues esa es la única solución para que ya no haga mofa o se burlen de este contenido, o no de manera tan visible como lo es actualmente. La parte buena de todo este cuento, es que aún hay tiempo para hacer eso, y yo honestamente, no les deseo nada malo. Lo que sí les pido, es que piensen mejor la ejecución de las historias, y las mantengan en un buen nivel, y no escuchen los caprichos de la chusma que solo quieren ver más de lo mismo, o de paso, solamente ver a la comunidad arder. Atentamente, el Carasus 169. Ay, perdón, casi se me olvida, sin nada más que decir, yo me largo, y nos veremos hasta que Ultra Desconocido desmienta la creepypasta de Sekronk. Bye bye.